Ya, juegue permiso, nomás, gracias. por favor. Patricio Yáñez, qué manera de sacar centros buenos. El año anterior a ganar la Copa Libertadores llegó a la U, no hizo nada. Se fue a Colo-Colo, las hizo todas. Patricio Nazário. Don Jaime Pizarro, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido. Saludarlo. El Kaiser, el gran capitán. Oiga, pesa mucho la Copa Libertadores, siempre he tenido esa duda. Yo creo que con la emoción no nos alcanzamos a dar ni cuenta si era pesada, si era grande, si era chica. Lo que sí, hubo algunos que se quedaron con la copa, que se pasearon eternamente. Así, ¿ah? Más de algunos va a estar por aquí luego. Adelante, don. Bueno, muchas gracias. Mucho Que gusto. estén muy bien. Que lo pase bien. Jaime Pizarro, el capitán. Nunca más hubo un capitán como él, el gran Jaime Pizarro. ¡Grande capitán! Don Miguel. No, Nicolás. Qué gusto saludar. Qué gusto saludarlo, qué gusto verlo, qué gusto saber que es colocolino. Pero colocolino toda la vida, don Miguel. Qué bueno. ¿Cómo está? Qué muy gusto bien, conocerlo. muy bien. Ya, oiga, lo están esperando allá. Sí, Se tengo le van a mucha tomar hambre. el pisco Comida. sour. Miguel Ramírez, defensa maravillosa. Jugó todos los partidos de la Copa Libertadores de titular. 20 años. 20 años. Seco. Don Casi Casi. Qué gusto conocerlo. Oh, qué gusto conocerlo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, fue un gusto venir A ver, por favor. a la derecha. Sí, pues, a ver, por favor. Ahí estamos. Ah, oiga, Para lo están mí, esperando para mí, en la mesa exactamente. el señor Patricio, don Jaime. Una cosa, Ronaldinho, Casi Casi Espinosa. ¿Quién? No, Casi Casi Espinosa, por favor. Un gusto verlo. Coque Contreras, Casi Casi Espinosa. Casi, casi. Casi Casi Espinosa. Un gusto verlo. Disfrute. La mejor pierna derecha de Chile. A los tiros libres, lindo. Un golazo a Barcelona. El mejor gol, el gol más lindo de esa Copa Libertadores. Rubén Casi Casi Espinosa. Marcelo Pablo Bartichotto, pero ¿Cómo por anda? favor. Bien. Oiga, el 88 llegó usted, 88. de Huracán. De Huracán. Qué bueno que llegó con esa chasca ahí. Y ese que hacía, ahí, sacaba los oídos. El gol imposible. El gol El imposible. mejor gol de la Copa Libertadores. Vaya, por favor. Muchas gracias. Vaya. Que coma bien. De Huracán llegó. Seco. Buen derecho, como decían. Qué manera de sacar centros buenos este hombre. Rápido, bueno, pintoso. Si no parecía colocolino, pero el 7 del pueblo. Marcelo Pablo Bartichotto. Don José Daniel Morón. Oiga, el único que viene con colocolito en el corazón. Siempre, siempre. Puta, Gusto don saludarte. Daniel. ¿Todo El bien? que impuso la camisetita amarilla en los arqueros, pues. ¿Ah? Ahí no. Bartichotto, el Pato Yáñez, el Casi Casi, Cheguito, todos esperándola ¿Ahí? ya. ¿Están adentro? Están diciendo que van a contar una No me diga. victoria. Ay, espero Vamos por espero allá, que usted también se suelte alguna. ¿Ah? No, yo tengo alguna de Bartichotto. nada. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pues vaya a contarla. Sí, pues ya, vaya, que lo están esperando, vaya. Llegó de los últimos, sí, ¿ah? José Daniel Morón, el arquerazo, la de Dios a Batistuta. Sin él no ganamos. José Daniel Morón, el loro. Queridos compañeros, Jaime, Miguel, Rubén, Daniel, Pato, les doy la bienvenida, gracias por venir. Vamos a pasar un rato agradable, ojalá, vamos a comer rico y vamos a comentar lo que pasamos ese 5 de junio, que hoy se cumplen 35 años, tener una conversación amena, recordar, hace tiempo que no nos juntábamos, así que hagamos un brindis, ¿no? Por eso. Salud. 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 Viene Salvador. ¿Tú, Miguel? Ahí viene. Viene caminando. ¿No tan jóvenes? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo andamos? Hola. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Se había perdido de acá? No, ¿cómo me había perdido? Estaba atendiendo a la otra gente que está allá. ¿Cómo estamos, Jaime? Muy bien. Lo noto muy serio. Sí, la verdad estoy esperando la comida. Ya, pues ahí vamos a ir a la comida. Entradita, ¿qué tenemos, don Casi Casi? Disculpe, ¿le molesta que le diga don Casi Casi? Ya, perfecto.
Ya no. Oiga, tenemos un tártaro a lo Mirko. ¿Qué tal suena? ¿Alguien se asustó por ahí? No. ¿Alguien? ¿No? Ya. Tártaro a lo Mirko, que consiste en una rica y suavecita cebolla morada Ya. con chutney de zanahoria. ¿Qué tal suena? Mix verdes y pepinillos en salsa de yogur con cibulé. Bueno. ¿Qué tal suena? Muy bien. ¿Quieren? ¿O quieren que le traiga una ensalada chilena? No. Ya, chiquillos, por A lo favor, Mirko. Una que pasen Mirko. los platos. Don Daniel, Muy amable, gracias. picote nomás. Se ve clarita la Adelante. Oiga, yo estaba ahí en el partido ese día. clarito como Muerto de frío, precioso. Estaba sentado en el codo surponiente. Está el partido lindo. Los primeros minutos nos tenían vuelto locos. Jara Heim, hoy como lo tenía don Jaimito. No sabía qué hacer. Hubo un pase que usted tiró como al centro de la cancha, le agarraron los paraguayos, entró solo Jara Heim. Ah, la tapó Daniel. No, se hermanaron la tapó. Era para calentarle las manos. No, Bueno, se algo pasa. tenía que hacer, ¿no? Claro, algo. ¿Quién? Bueno, Morón. Algo tenía que ser, sí. Ya, ahí la que había hecho el partido con Boca, esa. No, esa fue Dios. La Hay otra de mejor, Dios. ¿Ah? Hay otra mejor. ¿Cuál? Universitario. Con los peruanos. Con los peruanos, con Universitario. Pero entró esa pelota, ojo. Dicen. Con bar. Ya, los dejo comiendo, por favor. No, gracias. Disfruten. Muchas gracias. Le quería preguntar, porque yo la impresión la tengo, el tema de el primer día que hablé con Mirko, ¿no? Que me cuenten a ver la primera impresión que tuvieron cuando hablaron con él. Jaime. Porque ya lo conocíamos de última, porque Mirko había trabajado en la división inferiores, pero no teníamos el contacto ese. No tenían, no subía, no hablaba con ustedes. cuando Mucho estaban- no. Yo que recuerdo no. También era en el tránsito que había del plantel hacia las canchas de entrenamiento, que a veces, como siempre, se comparte con el cuerpo técnico, con los inferiores, con los clubes, entre el club, con las divisiones menores. Pero él estuvo un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? El Mirko se queda después Un año, ¿no? Después del Mundial. después del Mundial él se va Ya. y como a los 6, 7 meses lo Sí, traen por ahí. a la división menor. Después vuelve al primer equipo y de hecho yo lo llevaba a su casa. Que me voy Ya. a... Ahí partiste. De verdad, yo lo llevaba a su casa. Tenéis claro que esa conversación que teníamos de no la entendía ni nada. Pero aseguraste el chuchán. Claro. Ahí te empezó a poner. Ahí empecé a jugar. Pero era... ¿Siempre fue igual, Mirko? No, cambió. Cuando llegó al primer equipo, ¿hubo algún cambio, alguna...? No, cambió mucho. Pero vos te acordás cuando vos le hacías trampa cuando jugaban. Que le cambiaban los dados. El dúo lo daba el café, la verdad. A mí me costó dar con Mirko al principio. Porque yo me acuerdo que yo llegué a un segundo ciclo. Que ustedes habían bajado ya un ciclo que yo no tenía idea que trabajaban. Igual trabajaban 3, 4 días y volvían 2, ¿no? No sé cuál era. Era 3 y 1. 3 días y un día de Sí, no era mucho, ¿eh? Igual Pero trabajaban poco. Pero- eso lo hizo cuando tú llegaste. Antes, en la Leonera era ciclo continuo. Ya. Era continuo. De hecho, hubo una interrupción por un partido y volvíamos. Pero el que te tocó a ti, estábamos en Pirque y... No era Pirque. No, sí era hubo una Leonera. Leonera y uno Pirque después. Claro. Después uno... Entonces, claro. de los que hizo Mirko, digamos, esas pretemporadas, y esos tenían formatos que eran distintos. Vos estuviste cuando los choclos. Sí, pues yo estuve cuando... Bueno, la gente se No, lo pero estaba viendo, ese fue 92. pero la gente nos regalaba cosas. Eso fue Tenés razón, 92. Tenés razón. Eso fue el no, otro no, año. no. Mirko conversó con todos en la Leonera. Cuando fuimos a la pretemporada, ahí conversó individualmente con cada, individualmente, valga la redundancia, con cada uno. Bueno, que a mí me dijo que si yo no le hacía caso no iba a jugar. Lo primero que me dijo fue, usted juega muy libre, me dijo, por el frente del ataque, y yo quiero que usted juegue por derecha. ¿Está dispuesto a jugar ahí? Porque si no, no va a jugar conmigo. Así que fue súper amable. Eso fue lo primero que A mí me dijo. me dijo con Marcelo. Me acuerdo que salimos un día en la tarde, ¿te acordás? Y el bus, la Leonera, la cena, y llamar a Patricia, ¿no? Me dice, tú soy como, no como Zamorano, que era el quinto extranjero, ¿te acordáis? Pero que tenía que bajar de peso. Y Marcelo estaba ahí, y que no iba a partir jugar.
Fue lo primero que me dijo, no, tú no vas a partir jugando titular ni nada. Clarito, clarito. Y de ahí le metí, po. Subiendo el cerro, esa cuestión, una puta que era pesado ese cerro. Pesado. ¿Lo hiciste? ¿Ah? ¿Lo hiciste? ¿Lo pudiste hacer? Weón, era el primero. ¿Sí? Iba arriba de la... ¿No te acuerdas? No, a mí también me dijo Mirko que el recorrido mío, que era muy grande, de lateral, porque quería jugar con un lateral volante, y eso lo hacía, la vuelta lo hacía muy lento. ¿Ya? Entonces, ahí me reubicó él de volante ofensivo, en la punta del rombo. Porque tú jugabas de lateral, sí. Sí, pues yo llegué de lateral. Yo toda el inicio era extremo, Claro. delantero, después de lateral, y después cuando llegué con Colo-Colo de lateral con Arturo, pero Mirko me dijo que no, ese recorrido, la vuelta era muy lenta, entonces necesitaba otra persona. Y por eso me reubicó de... Pero qué bien igual, porque bueno, Jaime también lo ubicó. Sí. A Jaime también lo Sí, porque reubicó. yo venía de jugar en sistemas distintos. Volante central casi. Generalmente volante central, a veces jugábamos con 2 volantes De contención. De contención. de contención. Y ahí cambió el sistema, porque cuando él decide que jugamos con 3 atrás y con un volante en el centro y Y doy. 2 por afuera. 2 por fuera, bueno, ahí viene todo este ajuste que a todos nos llegó, porque como que todos nos movimos una función. El Chano tampoco era siempre el hombre libre, él jugaba con línea de 4 generalmente. Miguel también. Todos jugamos con línea de 4. Digamos, yo creo que todo eso trajo esta adaptación. Pero igual que de visionario, ¿no? Porque, Ahora, a todos porque le nos- podía a haber varios- salido muy Varios mal. nos cambió de lateral de volante, nosotros de stopper de central a stopper. Y yo me acuerdo que al que también cambió y fue para un partido fue el Chano. Lo puso de 10. De 10, Final sí. de Copa Chile. Lo puso de 10. Sí. Chanito de 10. Sí, duró 10 minutos. Grande. Pero escucha, cuando él te da las instrucciones, Mirko te decía, claro, te gusta atacar o habilitar a tus compañeros o tener en función ofensiva, pero también tienes una responsabilidad en la parte defensiva, Claro. que era tomar al 6 del equipo rival. Entonces cada uno tenía una tarea que cumplir en ese esquema. Sí. ¿Qué partido te retaron a ti? Contra Barcelona. Contra Barcelona. Contra Barcelona. Es decir, un poco lo que pasó con Rubén Martínez también. De hecho, el segundo partido que Mirko va al banco, no recuerdo si primero o segundo, jugamos con Wander en el Monumental y que ganamos 6-0, 6-1. Sí. Llega enojado el camarín porque, en su opinión, deberíamos haber hecho 9, 10 goles. 9 goles y que eso no puede pasar. Y que se supone uno llega feliz, llega contento, pero No, Para él no, él quería... él quería más. Hay una exigencia. Claro, cuando hablaba conmigo me decía que lo que le podía entender era que mi obligación era que tenía que tomar al 6. Claro, uno le explicaba, Mirko, pero estoy en función ofensiva, el 6. Esa era mi responsabilidad defensiva. Al principio era Costó. difícil entenderle. Costó. Si no se mejoran, necesitan que se mejora mucho, no podría ni uno ni otro participar. Eso es un problema nuevo. Después partido contra Everton. Pero también vamos a luchar, vamos para sacar un buen resultado. Era complicado. Después lo que pasa es que lo teníamos a Marcelo o al Yello Sí, que, pues fueron que nos explicaban mejor las cosas, interlocutores pero que- era complejo entenderle al principio. Después Pero después era fue muy aprendiendo. lógico lo que Yo no él sé decía, cómo lo- sobre cómo todo lo en hicieron esta ahí. ocasión. Cuando se perdía la pelota, era muy importante marcar al volante de contención porque era el que empezaba a distribuir. Lo que Como pasa lo es que que pasa cuando... hoy también. No, y lo Muchas que veces- pasa es que uno no lo entendía porque yo estaba en funciones, imagínate en funciones ofensivas, de, no sé, tirar un centro. Después inmediatamente Claro, él tenía quería la que reconversión. la reconversión, cambiar inmediatamente el switch y volver a tomar una función defensiva. Eso es lo que costaba. Porque normalmente cuando estábamos como en el esquema zonal, normalmente el otro compañero es el que te cubría. Claro. Pero en esta no, pues yo responsabilidad del 6. Entonces una de las cosas que... Fue muy difícil porque yo me acuerdo que estando en la U, ¿te acordás cuando me pegaron? Bueno, me pegaron el bocón. Hostia, tengo esa notadita. Pegaste un viaje en el Nacional. Y hablaban de ¿Yo la... le decía que no te pegara? No, pero le decía. No, hay una en el Monumental. Pero que había ahora que se la agarrarte voy de a alguna decir. manera. ¿Hiciste algo? No, si no. Cuando llegué a Colo-Colo,
llegué muy enojado con ellos dos, con Marga y Miguel. Yo llegué muy... Puta, dije yo, ¿cómo los enfrento? Si meses antes hay una patada que me sacan, bueno, al foso que tenía Colo-Colo. Te pegaban codazos, te agarraban de los pantalones. Ibas a iniciar la carrera y te ponían un brazo acá arriba. Pip. En prácticamente una década tuvo solo 3 entrenadores. Una cuestión muy inusual en cualquier momento en el fútbol. Hoy día tal vez mucho más, ¿no? Porque tuvo Pedro García la primera parte de los 80, luego los 4 años prácticamente que estuvo Arturo, y además con buen resultado. Si de hecho Arturo deja Colo-Colo y va a la selección chilena. ¿No? Entonces era todo un proceso de ajuste, de cambio, de innovación. Además, coincidente con algo que yo creo que cuando uno lo mira en retrospectiva fue determinante, el estadio. Cuando Colo-Colo empieza a jugar en el Monumental, empieza a lograr una seguidilla de éxito enorme. Salió campeón en el 89, salió campeón en el 90, ganó la Copa Libertadores en el 91, ganó la Interamericana en el 91. No, y aparte ganamos la Copa Chile, Campeonato Nacional, 88, 89, 90. O sea, fue un ciclo 90, 91, campeones de Y nacional. hay que recordar también en el caso de Mirko, después de todo este tránsito, de esta primera adaptación, de este resultado, también termina pasando a la selección. O sea, es un periodo que yo creo que está muy, muy marcado por buen resultado, por logro y por la proyección de jugadores y entrenadores especialmente. ¿Y en esa etapa dan ganas de decirle a Mirko algo? En la primera etapa. ¿Cómo qué? Mandarlo. No, y la forma de tratar fue... No, te lo digo pero ojo, como hubo. sintiendo el cambio, ¿no? Yo no lo digo por Mirko, porque finalmente Mirko, Yo me acuerdo recuerdo en un evento que tuvimos corriendo los campos, el calzoncillo, la verdad. Pero estar al final. Pero te quiero decir que yo me imagino que tiene que haber sido dura esa cuestión, pues a lo mejor... Pero si La forma dura de decir las cosas, Sí, y eso pues, era lo que chocaba. el inicio de Mirko no fue así de hojuela, fue bien tirante, porque incluso Mirko cuando estuvo en el fútbol joven se tiró unos comentarios. Comentarios del primer equipo dándole duro, o sea, como que no, que el equipo no le faltaba agresividad. Entonces cuando él viene como técnico del primer equipo hubo resistencia de algunos. No vamos a dar nombre. Mira, ahí resalto, escucha, Pato, ahí resalto un poco la labor del Yello y de... La labor, no, y no solamente del Yello, ¿sabes qué? Se encontró con un equipo maduro, porque, y yo quiero resaltar ahí en esa parte, los líderes de ese grupo, porque pasan a ser súper importantes. El inicio de este Colo-Colo parte de los 76 con Arturo, ¿entiendes? Y a medida que iban pasando los años, Arturo iba fortaleciendo, educando a este grupo. Y cuando llegó Mirko... Y formando. Y formando, porque... bueno, y después cuando llegó Mirko, se encontró con un equipo maduro, porque quizá en otras circunstancias, ese equipo, si no hubiese estado maduro, sólido en la parte grupal, a lo mejor hubiese respondido de otra manera. Con un grupo más que con el equipo, ¿no? Porque lo que era maduro era el grupo humano que había ahí. Que los que no jugaban, yo nunca vi una mala cara. Los líderes, había una queja. Tenía conciencia. Había líderes. El equipo tenía conciencia de equipo, de hacer equipo. O sea, el que no jugaba remaba igual. Cada uno sabía, para mí, qué pieza era del reloj. Los que jugaban, los que no jugaban, los que entraban, los que empujaban, porque hubo también muchos jugadores que estaban en el plantel pero no tuvieron participación en la Copa Libertadores, pero también fueron importantes. Sí, claro. Entonces, los líderes, los mayores, los fueron fundamentales, sobre todo para terminar el proceso de formación de muchos de nosotros los más jóvenes. Y lo otro, y sabes que me llama mucho la atención, y no sé si comparten esto, es en Colo-Colo... ¿Es verdad que tú le traes cosita a Mirko?
No, lo que me cuentan a mí, que le trae su regalito. La manzana. Mira, y yo no sé qué nexo tenía Rubén con una persona que le llevaba queso. Y aparecía, como yo llegaba siempre muy temprano, aparecían las bolas de queso. Entonces, ¿qué jugador le lleva queso o le lleva un regalo al técnico? Ninguno. Lo que dijo Pato es falso. No es mentira, porque no tenía ninguna posibilidad de regalarle nada a Mirko. Teníamos una relación profesional y para ganarme el puesto de poder jugar de titular tenía que trabajar. Era la única forma. Fíjate que el plantel de Colo-Colo, ese plantel, había mucha gente formada en Colo-Colo. Tenía una identificación con el club y los que fuimos llegando nos fuimos como involucrando, ustedes, es decir, los que estaban, y los líderes, en este caso, Chano, Raúl, Jaime, los que estaban... No, eran potentes. Entonces te fueron involucrando en el grupo. Como uno más. Eso, Justamente. eso de verdad, a mí, al pelado de Dombrowski, nos Ricardo. marcó, weón, cuando llegamos, lo que era Jaime, el Chupete, el Chano, el Bocón. Bueno, nos agarraron. Yo en 4 meses sabía la historia de uno más. Colo-Colo. Sí, claro. Sí, sabía la historia de Colo-Colo. Sí. Y era bueno y todo bueno ahí. Y esa cosa es una fortaleza que te da. Bueno, por algo uno se identificó tanto también. Y esa identidad, tener identidad es fundamental, cosas que hoy muchos no la tienen. Sentido de pertenencia. Es Los que yo jugadores creo que hoy día pasan se ha más transformado rápido. todo en algo muy inmediato. Claro. ¿No? La inmediatez supera muchas programaciones, mucha planificación, hay mucha urgencia. Y yo creo que una de las cosas positivas justamente es esa, porque Arturo desarrolló un trabajo importante donde se fueron incorporando muchos jugadores en este camino, donde adicionalmente, si hay que recordar, Mirko solo incorporó 2 jugadores. Fue el Pato y fue el Coca. Entonces, Lucho. Pero Lucho vino, Después. claro, en la primera etapa, El los Coca y el primeros Pato. que llegaron, ¿no? Entonces, creo que eso muestra que efectivamente había una gran base que obviamente tiene que siempre recibir un estímulo, un apoyo, un complemento. Porque ese grupo a veces no necesitaba ni la intervención del técnico para definir ciertas cosas. Porque otro plantel, con lo de Mirko, quizás hasta lo terminan sacando. Como Claro. que Mirko al final no puede imponer su idea porque nosotros no lo hubiésemos recibido, el mensaje no hubiese entrado. Claro. Nosotros, sin embargo, Estábamos preparados para... pensábamos más en el grupo y más en Colo-Colo que en todo lo demás, que en todo lo malo que pasaba hasta ese momento, digo, porque cambiamos todo, cambiamos los entrenamientos, se cambió todo, era de la noche a la mañana fue el tema. La forma de jugar. La forma de jugar. La forma de jugar se cambió, porque pasaste El trato a tener de él. una línea de 3, tener esa disposición de presionar arriba. Y ojo, que una línea de 3, que si vos decís hoy línea de 3, es porque vas a jugar con línea de 5. Es como que es más defensivo. Y lo nuestro era totalmente distinto. Éramos un equipo ofensivo, pero... De hecho, nosotros sufríamos después ya cuando empezaron, cuando eran los pelotazos cruzados a la espalda. La Jaime. espalda de Llegaba a Jaime marcar al 6, pues, weón. Sí, el problema. y la espalda del Coca y la espalda de Jaime. Porque ya los dos centrodelanteros rivales te llevaban las marcas, como eran marcas individuales, te llevaban Te llevaban a un costado. y era una Y te lógica descarga- que y el te- Chano iba a cubrir como líbero, entonces los espacios se generaban en el lado contrario donde estaba el balón. El Yo primer creo que año eso- fue así. El ¿Ah? primer año nosotros seguíamos a Sí, los po, delanteros las marcas. y nos juntaban en un lado. Sí. Ya después el segundo año, el segundo torneo, Mirko fue más zonal. Entonces Claro, no se no nos cruzaba. cambiábamos, no nos cruzábamos. Al principio era con persecución Sí, a cualquier persecución parte. individual. A veces no tocábamos la pelota, con Javier no tocábamos la pelota. Pero si el rival, los centrodelanteros tampoco tocaban la pelota. ¿Sí? Mirko anulaba a los dos, él decía que tenía que anular a los dos delanteros. Y lo anulaba con ustedes dos, Claro. que ustedes eran una bestia ahí marcando. Bueno, ese equipo tácticamente sorprendió no solo a los equipos chilenos, sino que a los equipos sudamericanos. en la Bueno, Copa. Bielsa, No sabían cómo un jugaban. poco lo de Bielsa viene un poco de la mano. Bueno, Bielsa de se lo que- juntó con Mirko, Sí, pero- dicen. Que viajó a Chile para juntarse con Mirko para analizar
de la forma que jugaba. Porque nosotros habíamos jugado con ellos en Mendoza. Claro, ¿te acuerdas? en la pretemporada. En la pretemporada. ¿Jugamos un partido en 1-1. Copa Libertadores con ellos? Ni uno. Pero eso no fue... ¿A los cuánto? no. ¿A los 12 segundos no hicieron un gol? No, Partamos de nuevo, por favor, partamos de nuevo. A los 12 segundos. Allá. Allá, claro. Partieron No te puedo creer. afuera, a El Zamora, paraguayo Zamora Mendoza. Centro. El paraguayo. El paraguayo Mendoza, no hizo el gol. Jugaba bien. Pero al final, ¿sabes qué? Empiezas a entender a Mirko. Yo, cuando él te pedía una exigencia, claro, había un cuestionamiento y te exigía. Él lo único que quería era que sacar tu mejor rendimiento físico y futbolístico. Ese era su objetivo. Y lo hizo. Y él, yo creo que en el momento en que nos alineó en posiciones que conocíamos, pero que no habíamos, años anteriores no habíamos estado, como los rombos, entonces, al final, es decir, al principio hubo una reticencia, pero después nosotros mismos nos empezamos a sentir cómodos y empezaste a entender que sí. No, y también los resultados también te avalan. Claro. ¿Eh? Eso siempre te va a te van hacer... reafirmando. Sí. Porque Hay si otro vos, punto que también vos podés... cambió, que fue la preparación. ¿Te acuerdas que antes las distancias en la temporada eran 14 kilómetros, largas? Era Antes no tenían al Sopa, a Marcelo Villarzún. Marcelo Estaba llega Mirko. con Mirko. Lucho Llega Rodón. con Mirko. Teníamos a Lucho ¿Verdad que Rodón. estaba Lucho Rodón? Menos mal, tú no hubieses podido hacer la pretemporada, Pato. No, yo me acuerdo que de verlo cuando llega Mirko fue un cambio rápido, weón. Fue como muy rápido, como que muy pi, y ya estaban dándole y... Que de hecho, en septiembre del 90 él comienza, entonces ya estábamos en campeonato, entonces tampoco fue que hubo que ir a una pretemporada o que hubo que tener muchas reuniones, no, o sea, era una Debutó semana con la U, y... ¿no? No. ¿El de Miguel? No, debutó con la U. Debutó con Católica. con En el Católica en el 1-0 Monumental, ganamos. porque fuimos nosotros a La Serena con el Yeyo y Nostroza, Claro. y cuando volvimos jugamos con él, que 18 de septiembre parece que era. teníamos que jugar con las marcas personales y dijimos era una Católica, weón, que jugaba, era toque, Sí. toque. Con la Reynoso, vieja Barrera, Le pegamos Pudani. patada, weón, era una manera, uy, weón, quedaron locos, weón, el Carballo era el técnico, weón. El Choclo no, fue en 92. Chocaron. Contemos. No, yo lo choqué a Rubén. Esa fue Le choqué el auto nuevo a Rubén. Don José Daniel, disculpe, ¿les gustó Muy la rico. entrada? Buenísimo. Excelente. ¿Qué pasó? Casi se lo comió. ¿Dónde está mi ayudante, por favor? Retiremos los platos. Vamos a pasar una carnecita. El plato se ¿cómo se llama llama? La carne se mira y se toca. Mire qué bien. ¿Suena bonito, don Jaime? Bueno, suena Don bien. Kaiser, suena No, bonito. eso suena bien. Un flat Iron Angus con ensaladita de tomate, palta y palmito. ¿Qué me dicen? Buenísimo. Muy buen nombre, ¿ah? ¿Se los podemos traer, por favor, a los jóvenes? Vale, Oiga, tiene que ese ir día, usted, una cosita corta, ese día yo llegué a las 3 de la tarde al estadio y me pueden creer que ya había 3/4 del estadio lleno A las 3 de la tarde. a las 3 de la tarde. Y después me fui caminando, me demoré 3 horas hasta el hospital Barros Luco, al frente No de había locomoción. Nada, no había locomoción. Mucha Estaban gente. los camiones La llenos. gente que se fue a Plaza Italia caminando. Precioso, qué cosa más linda. Maravilloso. ¿Qué Ya, edad tenía los ahí? dejo comiendo. ¿Qué edad tenía ahí? 10 años. Los dejo comiendo. Disfruten, permiso, ¿ah? Ya, está bien, muchas gracias. ¿Cuál es la mejor anécdota de toda esa copa? Yo ya la tengo. Que yo cuando la cuento, la gente no lo puede creer. El técnico campeón de la Copa Libertadores empujando el auto. Empujando un auto. Sí, pues, Del arquero. es verdad. Eso no me lo creen. Nosotros teníamos una cábala que viajábamos en auto desde el hotel hacia cada partido
y el día de la final quedamos en Pana. Ahí llegando a Pedro de Valdivia, se me para el auto y como era una caravana larga, iba mucha gente que no era de jugadores, pero sí era gente que los acompañaban. Y se empezaron a bajar de camioneta y empezaron a empujar el auto hasta que el auto, y Mirko se bajó del auto, empujando el auto para que arrancara, hasta que arrancó y bueno, y volvimos a seguir la caravana, una anécdota muy interesante, muy linda, y que después del partido, en la semana siguiente, cuando nos encontramos de vuelta en el entrenamiento, Mirko me dice, bueno, ahora después de haber ganado Copa Libertadores, cambiar el auto, me dijo. ¿Y cuál era el motivo que tú te ibas al último con tu papá? Sí, porque tiene que haber sido dentro de lo que hacíamos siempre, era el lugar que tomábamos. Yo no, yo no me acuerdo quién era el primero que iba detrás de la moto, porque era un motorista. Dos. Uno iba adelante, el otro iba... ¿Qué pasó por tu cabeza cuando el auto quedó ahí? No, porque fue como que el auto se paró, pero esa parada que se para normal y que va a volver a dar arranque y te va a arrancar de nuevo. Entonces no fue como que me asusté, pero después le empecé a dar arranque y ya la segunda vez que le entré a dar y no arranca. Y Mirko y la gente que estaba, había una camioneta con gente arriba y se empezaron a bajar y se tiraron y Mirko se bajó y empezó a empujar. Es única en el mundo. Yo recuerdo mucho la Macul, cuando íbamos en la caravana, porque a veces íbamos contra el tránsito también, y la gente por la orilla, todos aplaudiendo, deseando suerte. Fue maravilloso. Es que yo no me acuerdo de esa cuestión. Y el choclo no, fue en 92. No, el choque. Ah, el choque. Pero ahí ustedes chocaron. No, yo lo choqué a íbamos yo le choqué el auto nuevo a Rubén. 0 kilómetros. Los Corolla, ¿te acordás? Los Corollas que le compraron nuevos. Bueno, y salimos íbamos a Sabori. A Sabori a una casata. Íbamos en los autos. Yo iba primero. ¿Ya? Sí. Marcelo, segundo. No, yo segundo. No, Rubén segundo. Marcelo atrás. ¿Ya? Marcelo atrás. Y este frenó brusco, tú paraste. No. Este frenaba y avanzaba. Frenaba y avanzaba. Claro. Estaba esperando. Y yo dije, en la cuarta, quinta no lo va a hacer más, ¿me entendés? Y me empecé a peinar. Este ya se peinaba, ya. En la primera yo miraba para atrás y Marcelo ya se venía, pero frenaba. Y en la cuarta, que este adelantó y digo, listo, ya estábamos llegando a Sabori. Frena de golpe de nuevo, frena Rubén y yo lo agarro. El auto nuevo. Y él se bajó y me decía, pero esto es un pelotudo, ¿cómo va a ser eso? Bueno, se me atravesó un tipo, le decía. ¿No viste que se atravesó uno? Monumental a Sabori. Oye, el aceite, por favor. ¿Y en qué momento comenzó? Yo no sabéis que siempre nos fuimos en auto del hotel al. Sí, después del primer partido. Siempre nos íbamos. No, eso fue producto de que no llegó el bus. Sí, que Pues sí, pues la primera vez. Sí, pues. Por eso, pero Y después lo agarramos como cábala. Y como ganamos, sí, lo tomamos como cábala. Pero era maravilloso. Partimos con 11 autos. No, La primera Y después después era Claro, la gente, los leones la Macul gente. era, ¿no? Bueno, es impresionante. La cagó esa weá. la adrenalina que se generaba. No. ¿Los leones o Manejando, Pedro íbamos listos Valdivia? con el calentamiento. ¿No era No, Pedro los leones. Valdivia? Me parece que eran los leones. Los Leones Macul, sí. Uno, es increíble cómo va pasado el tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero parece que hubiese sido ayer. De verdad. Y son 35 años, es un montón de tiempo, es una vida. Cuando el Chano dijo, van a pasar más de 10 años. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo en una entrevista que dijo, van a pasar más de 10 años. Yo decía, no, como no va a haber un equipo que gane. Que lo gane, claro. Han pasado 35 años. Y mirá, y si en 30 años antes y 35 años después no se ha podido hacer, chucha. Va a ser difícil. Y yo recuerdo, comenzamos con Conce. ¿Quién eran los equipos chilenos?
Conce y nosotros. y Colo-Colo. No, no Conce. había más, no eran cuatro. No, eran 2 y 2. Ecuatoriano. Y los Era ecuatorianos. Liga, Liga y Barcelona Barcelona. y nosotros con Concepción. Empatamos en Conce con le ataja el penal de Villamil a Jaime 0-0. A lo ¿Tú último. atajaste algún penal o no, Dani? Como A lo que último, ¿no? Atajó uno. Nosotros estábamos en la mitad de la cancha. Pegó en el palo. Contra Barcelona. Allá. Allá, sí, yo. Como me decía acuerdo. el Chano. Es del 92. El Chano decía, vayan a partir al tiro. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Le decía el árbitro. No lo creían. Dio el rebote, gol. Yo el otro día, a propósito, que mostraba, ¿no? El partido hace días atrás, ¿te acuerdas? Con Boca, el mano a mano que tuviste con Batistuta. Batistuta, en el Monumental. Sí, pero esa tajada es más trascendente. La tajada de Balán González Ya. es más con yo tengo más esfuerzo en llegar a llegar a una pelota contra un palo. La otra fue más de jugar delantero contra el arquero. Pero ahí, en medida de que te va acercando el delantero, vos vas teniendo más opciones. Entonces, pero como esfuerzo, Ya, tú. esa es la- tajada de Balán González fue. Era el 2-1, ¿no? Sí, era el No, era el No, 2-2. el empate a 2 y fue en la hora. Esa es la pregunta. ¿Cuál creen Peleas de- ustedes que fue el partido Ese. el partido más complicado? Porque muchos hablan de Boca, el partido de la final, pero yo considero que el partido con Universitario fue el partido como más complicado. Había más presión, más tensión y Por- principalmente porque por el lo que año nos había anterior pasado habíamos en la quedado misma, justo en misma eso. fase, claro. Y el empate en ese momento, el balón que atajó Daniel, obligaba a ir a penales y volvíamos volver a repetir Exactamente. Sí. la etapa que nos pasó con Vasco de Gama. Sí. Yo me acuerdo que Jaime, weón, tira el penal y se produce un momento, una weá, weón, ¿quién lo patea, weón? Yo lo tiré. No, cuando lo tiró lo Rubén. tira Rubén. El Bueno, penal nadie que... ¿Ah? Cuando de te hecho, empuja. el penal que inventa el Pato. Lo inventaste vos. Ay, loco. Y Lustó se lo comió todo. Yo salté a cabecear, weón, si no me empuja la meto yo de cabeza, pero bueno, al final 2 metros saltazo. Pato, fíjate ¿fuiste que- tú, Rubén? Sí, fíjate que Yo estaba convencido que había sido Jaime, no, weón, fue en ese momento que cerré el círculo de Vasco de Gama, del año anterior. de lo que me había pasado el año Recién anterior. ahí, El año recién ahí cerraste. Ahí cerré, porque ahí yo me atreví a tirar el penal y pegarle en el mismo lado que yo practicaba. Entonces, ahí como que cerré ¿Lo pateaste fuerte? fuerte abajo a la A la derecha del arquero. Y se barrió, además. ¿Te barriste? Ah, sí, No, fue contra Nacional, que me caí. Ah, bueno. el último. El cuando le hace contra- el codazo. Igual a tuviste Rubén. cojones, ¿eh? Sí, Hay que tener Es que estaba personalidad. muy- escucha, estaba muy- yo quería cerrar ese tema porque fue muy complicado, fue un año difícil. Mira que estuviste, weón, cuando te fuiste del Nacional, weón, te fuiste hecho mierda. weón. Claro, Me acuerdo. ese partido con Vasco de Gama, que nosotros muchos pensábamos que era el momento, no sé si ganar la Copa Libertadores, Pero íbamos- era el momento de llegar a Y semifinal, ya final. habíamos jugado bien también, habíamos Justamente. empatado a 0. Le íbamos ganando 3-1. Íbamos ganando acá. Nacional estaba, pero Repleto. Repleto. Yo admiro a los que patean penales así definitorios, la personalidad con Jaime cuando pateó en Allá en Japón, Japón. que le pegó muy mal y por eso entró. No, si le pegó así. Menos mal. No, Pero Fue dando botes, esa pelota, mierda. pero hay que patear, no No. sé, lo que se te pasa por la cabeza Hay que también, tener más allá huevo. que uno sea positivo, siempre está la posibilidad de errar. Usted, en este recuerdo de muchas situaciones, haciendo memoria a propósito de ese partido, que en alguna oportunidad la señora Yolanda Sultana nos dice... A vos y al Chano, a ¿no? mí y al Chano. Nos invita a su casa a una comida y dice, necesito hablar urgente con ustedes. Y nos dice, mire, hay dos cosas que ustedes tienen que saber. Una es buena, la otra es mala. Chano le dice, bueno, partamos por la mala al tiro, porque
Bueno, y ella saca una foto, ¿no? Y nos muestra una foto del plantel, me dice que hay problemas. Porque yo de esta foto, dice, la mayoría aquí se va a separar. Uno empezó con las bromas inmediatamente. Ahí. No sé si es tan mala idea, tan malo, no sé. Bueno, pero ¿cuál es la buena? No, la buena es que van a ganar la Copa Libertadores. No teníamos idea. Ellos nunca contaron aquella experiencia, aquella vivencia. Era del Chano y de Jaime. Nunca nos dijeron hasta que ya después las celebraciones, cuando nos viajes, seguimos jugando el campeonato, nos contaron dentro de la anécdota de los momentos que habíamos vivido y ahí recién nos contaron, pero nunca dijeron nada, absolutamente nada de lo que habían tenido ellos como experiencia con Yolanda Sultán. No habíamos empezado a jugar todavía. Nosotros nos miramos y, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? No, nada. Lo importante es que ustedes sepan, que ustedes tengan conciencia de esto. Ok. Jugamos la primera etapa, nos fue muy bien, buenos resultados, ganamos afuera incluso. Y vino este partido con Universitario. Entonces los dos con el Chano dijimos, tenemos que ir a preguntarle qué pasó, porque si estuvimos al borde de... Partimos. Oiga, señora Yolanda, ¿qué hay que hacer? Porque ya les dije, esto está... Nada, escrito. Esto es así, ustedes deben seguir haciendo lo que ustedes saben hacer. Pero de todas maneras lleven estas cosas y las ubican en algunos puntos del camarín. Ok. Nosotros fuimos, dejamos y seguimos adelante, los dos. Sin decir absolutamente nada. No. Entonces pasó el tiempo y una de las cosas que mucho recuerdo es que ese partido era, o sea, tenemos que ir a hablar como si aquí estuvimos colgando en la un hilo, cornisa. Claro. Y después cuando partido siguiente partido Nacional de Uruguay. y ganamos por la diferencia que ganamos, la noche el o sea, con el Chano nos mirábamos así. Una hueá que vos decías. Parece que es cierto esto. Pero espérate, recuerda que cuando fuimos a jugar a Uruguay, Nos regalan. nosotros fuimos a entrenar el día anterior, era una mesa de billar. Y al otro día Era un desastre. Era un desastre. Barrial. Veíamos salir los camiones de alquiler y Pasó habían, el torneo. y habían Habían llenado jugado un barro. partido, antes estaban jugando un preliminar, Sí. por eso había quedado la cancha. y lo pasamos Pero mal. pero no. Sí, lo el pasamos mal, segundo gol perdimos, lo hicieron, ya nos faltaba mucho, ¿no, Dani? El La segundo diferencia gol, era muy grande. Quedaban como 20, 25. No, menos. Ah, pero Menos. quedaron el rancho. Sí, ganaron harto. sí. 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 Pero mira, ahí como que le abrimos nosotros, porque nos hicieron el gol como a los 20 minutos del primer tiempo, un gol que lo regalo yo, ¿no? Porque yo le amago a irme hacia afuera, a cortar el centro hacia afuera para que me lo tire hacia adentro. Y hago este movimiento así y él le pega como un segundo antes ¿Ya? para yo volver y me la mete en el primer palo. Lo que yo le había ofrecido. Claro. No pensaste que lo iba a hacer. Y lo hizo. No, yo le provoqué que él me hiciera eso, que me la tirara al primer palo. Y claro, Y ese minuto 20, minuto 20 del primer tiempo y te hacen 1-0. claro. El 2-0 No, fue al tiempo. minuto 37 del segundo tiempo. y lo pasamos mal. No, 37 del segundo No, tiempo. no. Sí, pero te meten el Pero tercero, Pato, weón. tú no estás ahí, ¿cómo no te acordáis? Sí, no, sí, es que pregunto los detalles, me acuerdo Que que... se cree periodista él, ¿viste? Entonces como que Pero pregunta como que No, bueno, nada que ver. si no estuviera. No, yo tengo mala memoria, he perdido muchas cosas, de repente apuestas tontas, Y la memoria. entre otras cosas, porque no tengo la memoria fina, por eso, mira, llegué a decir que Jaime había pateado el penal de Universitario, fuiste Sí, a mí tú. también me pasa que no me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de que cuando nos hacen el segundo gol, expulsan a Rebelés. Porque yo voy a agarrar la pelota y y vengo con la pelota así, y viene el Rebelés de frente y me hace así. ¡Pah! Y me pone un codazo acá en la trompa y me tira para atrás. Yo me tiré para atrás
y el árbitro era como que se llama La Molina y le saca roja. Y dije, bueno, por lo menos uno menos para... Claro. Pero me acuerdo, tiraron una cantidad de córner, de centro, una bueno, era. cantidad de córner y centro al área. Y te metían ahí en el área. No, pero yo me acuerdo del dominio de Olimpia ya, los primeros 15. Pero los primeros minutos fue... Sí, pero los primeros 15 años. Sí, vos volabas sí, para todo todos tuvimos, lados, la pelota pegaba en el sí. palo, salía. Era una cosa, se cruzaba la pelota, nos pegaron una presión. Después lo controlamos y terminamos jugando mejor que ellos, pero... Sí, pero como que fueron 2 partidos. Sí, sí, sí. El inicio fue muy, muy intenso. No, pero... Oye, piensa bien las preguntas que hay que hacer. ¿Quién es el más pelado? Y hay 3 pelados, vaya a poner uno, tiene que poner los 3. Ya, vamos. Bueno, acá están las pizarras, esta es la sorpresa que nos tenía el Pato, ahora nos va a explicar más o menos lo que hay que hacer. Mira, ya, más que... son preguntas, son 3 preguntas. Es nueva esta, no la he hecho nunca. No, pero... Oye, piensa bien las preguntas que hay que hacer. Eso es lo que le estoy diciendo. Es decir, el Cheito se ríe y me dice, son ¿Por qué 3 no tienes tan ocultas ahí las preguntas? porque las puedo dirigir, las voy a... Ah, ¿Verdad? ¿Quieres ser animador? Esto? No, si no. Sabéis que voy a cambiarla porque esta es dura para todos. Estamos todos metidos en la cuestión. así que lo voy a- anula esa pregunta, por favor. Bórrala porque no... Está haciendo no la hay lugar. a Dante Poli, ¿ah? Pato, No, nos vamos todos presos. así que- No, son preguntas bien simpáticas que tienen que ver con... Irlanda, se cumplió. que tienen que ver con cuestiones que siempre hablamos en el camarín y vamos a tener una respuesta, yo creo que todo en común. La primera dice así. Ahora supuestamente está sonando la música. ¿Quién era el más regaloncito de don Mirquito? Que está aquí en la mesa. No, pues No, cualquiera. Bueno, no pongan- Oye, una, dos, las que tú consideras. Todavía no lo den vuelta. ¿Estamos? 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 Falta Rubén. Miguel, para. ¿Ah? Este era... Dale. Miguel, tú te podés poner también, ¿ah? Ah, 2. Sí, vino con... Ah, 2. No, yo puse allá. Estos eran los regalones de... Yo puse Ya. uno, pero el otro... tenés Morón, razón. ¿dónde la muestra? No, pero... Coca Morón. Coca Morón. Sí, Coca sí, Morón. Unánime, ¿eh? Claro, Coca Habían Morón. dos, está Coca, bien. sí, está bien. Borramos. Porque Estaban jugando la yo final, desconocía lo del Coca era, pues bueno, el Coca le chupaba las y patas, acá perdón, no. todo ¿Y el acá rato. no? ¿Ah? ¿Y acá? Es verdad lo que dijeron la mayoría. Mirko tenía como regalón al Coca, bueno, eso era lo que nosotros veíamos desde la cercanía, y el Coca también, él se siente el hijo de Mirko Josic, lo dice siempre, lo dice en todas partes. Sí, lejos. Bueno, él lo llama papá a Mirko. Que ahí cuando habla con Lana, con la hija de Mirko, supuestamente dice que son hermanos. Mirko lo guió mucho, lo ayudó mucho y Mirko también tenía un cariño especial por él. Por todo, pero por él me parece que un poco más. Pero yo no tenía Miguelito idea que cuando también. estaba en las divisiones menores, Miguelito Daniel también. se llevaba a Mirko todos los días, weón. No, pero el Cheito también. Yo no era. podría haber hecho eso lo de Daniel. No. Llevar a mi entrenador, weón, al departamento, a la casa. No, y al ahí, supermercado. y de ahí Daniel le decía a Mirko, usted tiene que dirigir el primer equipo, no Arturo. Ahí no. De ahí ya lo te venía preparando. Por fin estamos entrenando. Mira. Vamos con la segunda. Esta también yo creo que van a haber varias respuestas. ¿Necesitas los anteojos? No, Pero hay que poner una, no pueden haber varias respuestas. Pero que a lo mejor hay dos. Esa, la de Mirko, A ver era si- fijo que era él Sí. y el Coca. güey. Sí, Eso es verdad. si te preguntan, por ejemplo, si hay 3, ¿quién es el más pelado? Y hay 3 pelados, vaya a poner uno, tiene que poner los 3. Está bien, tenés Ya, razón. vamos. El más o los más facheros del 91.
3, 2, 1. Levanta el lápiz. Listo. Levanta el lápiz. Está copiando, ojo. Rubén, allá tienes tu cámara. Ramírez Marcelo y Miguel Ramírez. Me faltó. Ay, perdón, me tercero. equivoqué. Me faltó. ¿Puedo colocar el tercero? Bartichotto. ¿Pero está anotando otro más? No, me equivoqué. Pues espérate. No, si me equivoqué al poner el... Me faltó una letra del... Dale. Espérate, vos. Perdón. Dani. Son 3. Barticheito. Sí, los ojitos azules de Patito cuando llegó de la U. ¡Ay, Patito, Patito! Cheito y Barti. Y el flaco de El Dabrowski. flaco. Miguel y el flaco de Dabrowski, sí. El flaco tenía otro La encanto. altura, tenía otro encanto. el Miguel flaco. y el Pato. Ah, el Pato me había olvidado. Miguel. Pato. No me la creo tampoco. No, Miguel era el que más arrastre tenía, lejos. Miguel Ramírez. Es verdad lo que dijimos de que Barty, el Pato, eran los más figuritas. Aparte eran los más figuritas. Marcelo, de ojitos claros, pelo largo, rubio. Miguel, el Cheito. No sé si ustedes se acuerdan de que había una telenovela que era el Cheito. Ah, claro, entonces venían todas las colegialas en ese momento. De hecho, lo llamábamos siempre la atención de que tenía que estar concentrado en lo que debía hacer, que era jugar al fútbol antes de ser pololo. ¿Viste el único que me dice Cheito? Miguel, perdónate, el Pato faltó, de verdad. te conocí como Cheito. El Pato tenía su arrastre, viejo. Sí, el que tenían ustedes. Y no voy a quedar ahí calladito, no. Y el flaco de Dabrowski tenía Pregunta, por favor. sus encantos ocultos. No, weón. ¿El flaco? Esta le hicieron. Yo tengo la respuesta. No me miren a mí. En serio, no me miren a ¿El mí. man mentiroso? No. El más polante de todas. Levanta la mano. ¿Más mentiroso? ¿El más mentiroso? Ya, el más flojo para entrenar, el más flojo en el entrenamiento. Yo creo que no había ninguno. ¿No? Esta weá la está cambiando él. La está cambiando él. Pato la cambiaron. Después Yo ya lo tengo. las Yo muestro. Yo también lo tengo. ¿Cómo se llama este cabro que entrenaba mal, weón? Este cabro. Uno solo tengo. Espérate, a ver. ¿Estamos? Dale. No puede, No porque puede está ser. lesionado. No Está puede lesionado. ser. No puede ser. Puta que son paleteados, weón. Bueno, compañero. Va a llegar después de la pretemporada porque está con unos problemitas. Ya. Omití, esas eran las 3 preguntas, omití la de los choclos, porque no tenía... Es que era 92. No, ese era el post. Ya, pero eso no, omití... ¿Sabéis que esta es la...? Ah, me queda una. El más caballero del equipo. No. 91, el más caballero. Hay varios, ¿eh? Yo tengo ¿Se pueden uno... poner varios? Sí. Yo tengo uno, se me olvidaba. Gracias. ¿Ya? ¿Mostremos? ¿Muestra? Paren. Pizarro, no, pero ¿cómo voy a poner Pizarro de arriba? Y estos huevones iban a ver la weá del... Pero ahora no se puede hablar. Bueno, está bien, pero... Ahí está. 4 puse yo. Ese equipo de Bailey. ¿Ramírez? ¿Quién es? Dani, Ramírez, Marcelo Ramírez, No, lo de Jaime con... Jaime y el Chano. Lo de Jaime con el Chano ya era una weá. Era en distinto tipo de cábala. Esto lo hacían callado. Cábala en el camarín, otro cámara afuera. Ellos decían que no. No, pero el loro entrando al vestuario, No podía hablar. weón, era otra persona. Sí, Daniel, increíble. weón, era otra persona. ¿Tú Y no se le podías ponía- hablar? No, nada. Y vos te me cruzabas cuando yo estaba haciendo el peloteo así con No, el y balón, Dani te calentaba en cruzabas. calzoncillo En calzoncillo rojo. rojo. Se veía que tenía buena masa muscular. Buena masa muscular. Con los calcetines Te también. ponía la media que tenía el Nano Romero. Hicimos una encuesta aquí con todos los jugadores y todos dijeron que faltaba el más mentiroso. ¿Qué opinan al respecto? Faltaba aquí en el Chano. Más mentiroso. El Chano. Pelado Dabrowski.
Ah, el Coca Mendoza. Faltó el Coca. Sí, yo creo que faltaron ellos. Todos decían que eras tú, Pato. ¿Qué opinas al respecto? Los quiero. A ver si usted la dice. ¿Algún recuerdo de una de las personas que conocieron en Colo Colo? Una especial. Chucha, Una especial. Para yo acá. tendría que ponerlo a todos. María Colo Colo, especial. disculpen, me retiro para que hagan su Ya. juego. Recuerdo de una persona. Un recuerdo de una persona. Una tengo- persona especial yo tengo o de que hayan Daniel. conocido, que le tengan cariño, Claro. aprecio, algo que los haya marcado, algo que sea distinto, de alguien que a lo mejor para la mayoría no es conocido, no es... Sí. Del plantel. No, de Colo Colo, de un dirigente, un Ya está. hincha, un... Yo tengo varios, pero puse uno. Yo tengo varios, pero puse uno. Está bien. Linda pregunta. Bueno, me gusta. Mejor que toda la del Pato. El puñal. Carlito Velázquez. Que muchas veces son las Está personas en- que Anónimas que nos han acompañado y que Sí, ¿verdad? Y que ya no están. algunos no están. Y creo que vale la pena siempre reconocerles porque hicieron esfuerzo, Mucho. compañía y fueron No, tremendas personas. vitales para el logro que tuvimos. Más allá de su labor, eran las personas. Sí, Porque acompañaron mucho, nos escucharon mucho. A ustedes mayores, a nosotros los más chicos también, nos aconsejaron mucho. Y además era muy, a mí el viejo Ceballos, muy regalón, cariñoso. No, la base. Bueno, Y preocupado. contémosle a la gente que Ceballito era el canchero, Sí. muy amigo de, sobre todo de los muchachos más grandes o los que llevaban más tiempo en el club. Amigo de todos, bueno, pero ellos tenían una relación más cercana. Además que lo encontramos en Colo Colo y después en la selección. En la selección. Habla más fuerte que te oyo poco. Sí, esa- Y Carlito Velázquez, que Carlito Carlito, el era garra. paramédico, pero era todo, era tu hermano. masajista, Carlito. enfermero, amigo, y él era el que nos escuchaba todas las noches, Torero. ¿no? cuando Era venía torero. a la habitación. Y Jugadísimo. Hernán, el gran utilero de, El día de que toda la vida. la primera inyección que me pongo con Carlito Velázquez, claro, me hace así en la nalga, Para soltarla. me pone la aguja Y se va. y se va. Se va. Matador, pues, matador. 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 Tan, taranán. Y me dejó ahí con la aguja en el que tejí. Ay, Dios, y después vino como a los 5 minutos y uno no se quería mover, imagínate, ¿cómo hace para moverte ahí? Pero bueno, el personaje. Terminado el partido, la sensación era... Estamos. Sabíamos nosotros y estábamos muy conscientes, muy confiados que en el Monumental a cualquier rival nosotros le ganábamos. Pero Muchas tenemos gracias. que seguir avanzando. ¿Estuvo bien? Muy bien, Sí. maravilloso. Qué bueno, qué bueno, Fue qué bueno. el momento Muy más entretenido. emotivo. Qué bonito, qué El bueno, momento don más Patito. emotivo, sí. Qué bueno. Oye, Vale, Miguel. vamos a pasar a un postre exquisito que hay, que se llama Dulce y Violenta Victoria. Uy, qué bueno. Es un domo de chocolate lleno de helado de pistacho con Uy, un qué centro rico. de Nutella y todo esto cubierto con una exquisita salsa de frutos rojos. ¿Qué me dice, Patito? Oh, qué rico, man. ¿Cómo estamos para el corazón? Bien, bien. Ah, ya, váyase con cuidado usted, mire que los años no pasan en vano. Yo le digo se lo digo con cariño, Patito. Con No, mucho cariño. pero No, un se tema lo digo con respeto. muy y con- sensible. Por lo mismo. Porque acaba de Ya. jubilar. Oiga, A él no le pasan los años. no, le pasan los años. Se le quedan encima. No Claro, se- oiga, no se dice una cosita jubilar. poca ya que estamos Soy con el tema del qué buen pensionado. partido contra Boca Junior. ¿O no? El gol imposible con el centro de Don Patito. Bueno. Y ese gol de Rubén Martínez, qué manera de hacer goles, Rubén Qué Martínez. manera de hacer. Pero Qué juego. trigoleador del fútbol chileno. Goleador. El trigoleador, así que nos vamos a ir así. Algo se te cayó ahí, parece. La edad. Hasta luego. Muchachos, ¿qué pensaron cuando nos tocó jugar con Boca? Que supuestamente era el rival a vencer, ¿no? Porque le había hecho 4 goles a Flamengo en la Bombonera. Gracias. ¿Y qué pensaron? Porque más allá de que nosotros teníamos fe, confiábamos mucho en nosotros,
Sabíamos que era un rival complicado, difícil. Rubén. Duro. Sabíamos que era un rival duro y dependía exclusivamente del resultado en la Bombonera. Porque sabíamos nosotros y estábamos muy conscientes, muy confiados que en el Monumental a cualquier rival nosotros le ganábamos. Entonces dependía exclusivamente de lo que nosotros hiciéramos en el primer partido. Porque siempre estábamos, en ese partido nos tocó definir en el Monumental. Casa. Entonces eso era también un parámetro importante. Después de ver el desarrollo del partido, uno se recuerda de muchos pasajes. Hasta el gol del penal, nosotros no estábamos jugando mal. ¿Bien? No estábamos jugando mal. Mal. No estábamos jugando mal. Pero tampoco había un dominio abrumador después del resultado que había tenido Boca con Flamengo. Nosotros pensábamos que iba a ser mucho más esa presión. Pero yo creo que nosotros hicimos un muy buen partido. Y resulta Miguel que tuvo el gol ahí. ¿Ah? Miguel tuvo el gol de cabeza. Un tiro de esquina tuyo. Sí. Tú sacaste. Yo anticipé ahí el primer palo, pero no entró. El Pato jugó También bien. tuviste una jugada El Pato fue. en el Boca, allá en la cancha de Boca, de todas maneras. El Pato jugó un partido. No, igual lo perdió, sí. Pero con un empate estaba bien, me parece. ¿Qué decís, Jaime? Sí, El pero... penal fue un penalcito. Sí. Pero para yo mí creo que fue una linda experiencia, perdón Jaime, porque yo no había tenido la posibilidad de estar en un estadio donde toda la gente canta lo mismo, grita lo mismo y están apoyando al equipo local en la Bombonera. Fue primera vez que sentí esa presión que genera el público local. Cuando íbamos saliendo en el túnel fue impresionante. Cuando Yo hicimos pensé calentamiento. que eran parlantes lo que había. El calentamiento nosotros lo hicimos abajo de la hinchada de Boca. Exacto. Antes se calentaba ahí, ahora ya no se hace más. En una cancha de básquet. En una cancha Sí. de básquet que estaba justo abajo de la hinchada de Boca. ¿Usted se recuerda cuando nosotros nos llevó el bus Y nos al metió estadio? en la ¿Ustedes metió se entre la acuerdan? gente. Sí. Y nos metió, Quedamos entre medio. en la barra de Boca y nos dejó ahí. Y los tipos pasaban y nosotros con las cortinas cerradas. Y cuando se dieron cuenta empezaron a mover el bus. Son situaciones que son súper fuertes, porque yo no sé si ahora en Copa Libertadores eso se ve. Lo que puede llegar a dar este partido, ¿no? Yo creo que sacar un buen resultado acá sería prácticamente un paso a la final, por el hecho de que nosotros en Chile tenemos la obligación de ganar y sacar un buen resultado. Pero te digo que hay mucha ansiedad, nervios no, porque creo que la ansiedad se pone antes que los nervios. Quizá haya nervios, pero te digo que la ansiedad es mucho mayor, ¿no? De querer jugar ya, por ejemplo, hoy el partido de hoy. Creo que uno quiere jugar cuanto antes y sacarse todo lo que tiene adentro y tratar de darlo en la cancha. Por eso que ojalá podamos sacar un buen resultado. ¿De resultado apretado? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que se encuentran dos buenos equipos. No va a haber gran diferencia dentro de la cancha. Y ojalá que saquemos un empate o un buen resultado, ¿no? Yo creo que el partido fue un buen partido para nosotros, porque fue apretado, fue estrecho, no tuvo este dominio así demoledor. Claro. Y creo que lo que yo tengo mayor claridad es que terminado el partido, la sensación era estamos. O sea, lo podemos ganar, exactamente. Y creo que esa sensación, más allá de lo bien o regular que puedes haber jugado, era muy determinante. Sí. Tener mucha confianza en que ganaste todos los partidos locales, en que hiciste muchos goles de local, en que creabas muchas situaciones. Entonces, yo creo que es el mejor elemento de No, abrazábamos, Jaime, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que, oye, Estábamos contentos. Yo me acuerdo que Carlos Daniel Tape, que había sido compañero mío en la U del año anterior, me dijo, ¿y qué celebran? Me dijo, los vi celebrar. ¿Qué, weón, si perdieron? Carlos Tapia. Carlos Daniel, el Chino Tapia. Y le digo, no, porque pensamos que allá y era una cuestión que todos yo creo que nos dimos cuenta de lo que dice Jaime, ¿no? Allá ese 1-0 no le va a alcanzar a ellos.
No le va a alcanzar, no le va a alcanzar. La frase que siempre repetíamos, tranquilo muchachos, es cuestión de tiempo. Me quedó grabado por siempre. Sí. Es cuestión de tiempo. Y ojo que un momento lo vamos a... Y ojo que nos pasamos un tiempo sin hacer un gol. O sea que te quedaba un tiempo para resolver. No, el primer gol sale el 21 minutos del segundo tiempo. Ya el partido entraba en tierra derecha, era muy difícil. Bueno, y el Así que otro le fue hicimos el segundo, ni y el bien otro fue a los 2 minutos. a los 2 después. minutos. Pero después no hacen el gol. Sí, Pero otra vez ahí, a remar. ahí tú tienes una virtud como equipo, que cuando te hacen el descuento, el 2-1, nadie como el único que tú lo ves reaccionar de agresivo porque fue como que fue provocado, fue el Chano, que le fueron a quitar el gol. El único que como que reaccionó. No, yo lo agarro al Chalo, yo le agarro la cintura porque el Pero Chalo el resto estábamos completamente concentrados, focalizados de que nos faltaba un gol y lo dábamos vuelta, aún quedando poco tiempo. Sí. Bueno, eso es un poco lo que vivimos después del primer partido con Boca en la Bombonera. Esa sensación de que en el Monumental ese partido lo ganábamos. Igual el primer tiempo nos costó mucho. Ese equipo lo hicieron. Llegamos poco al arco. Sí, para salir campeón, ¿no? Era un buen equipo. Ese equipo lo formaron para salir campeón. Sí, Muy buen equipo. Bueno, creo que estamos muy contentos porque estamos en una final y porque hemos accedido deportivamente con logros importantes. Y ahora tenemos quizá el eslabón más grueso de esta cadena por cortar, ¿no? Esperemos llegar de la mejor manera a enfrentar al ganador de la pareja entre Olimpia y Atlético Nacional. Creo que el optimismo es muy grande y el deseo y la ilusión, ¿no es cierto?, de poder acceder al título continental es cada vez mayor. Se dieron todos los ingredientes de Copa Libertadores, que fue un partido con mete-ponga, como se dice, con mucho nerviosismo, con mucho corazón en algunos momentos, pero la segunda parte lo hemos superado plenamente, hemos salido adelante y creo que el triunfo es merecido y no hay discusión alguna, porque ahora lo más probable es que los argentinos empiecen a hablar aquí que si el árbitro, que si el público, que si no sé qué historia, pero les ganamos bien en la cancha. ¿Por qué lo echaron? Yo creo que por todo lo que sucedió. Si te pegó patada, yo pegué, recibí, otros compañeros pegaron, recibieron, y si hubiese sido justo el árbitro, creo que la mitad del equipo de Boca o más tendría que estar también expulsado esta noche. ¿Se acuerdan del partido o de la pelea del partido con Boca? Después de haber hecho el 3-1. ¿O cuándo fue? Yo ya ni me acuerdo. Después del 3-1. Inmediatamente ahí fue. Sí. Hay un testigo presencial de ese día que nos va a venir a contar más o menos cómo fue. Y va a decir de que vos fuiste el que invitó. Yo no. El Pato fue. Y yo hasta el día de hoy, weón, perdona que se lo diga así, no tengo idea ¿Por qué te echaron? me expulsaron. Me cagaron. Me cagaron en la final. Lo sé. Qué bueno, porque Pepe, ahí pasó. El Coca jugó muy bien. Pasó lo que pasó. Justicia. ahí total. viene un testigo Injusticia. presencial de ese día. Ahí está. Por favor, pónganse que les tomo la foto, Ordénense como en aquellos tiempos. Pepe, ¿te acuerdas de ¿De qué ese se día? trata? Mira, yo estaba donde tú hiciste el gol, por ese lado. Ahí se la. Estaba lleno de gente. Sí. Había mucha gente. Había mucha gente. No digo que muchos fotógrafos, porque en verdad, si te lo digo sinceramente, no había más fotógrafos que en el primer partido de ida que se jugó en Argentina, en Buenos Aires. ¿Ya? Yo creo que había más fotógrafos en Buenos Aires que acá, pero había mucha gente yo no los había visto, Que no tenía nada que ver con tu pega. que no tenía nada que ver con la pega de los fotógrafos que estábamos ahí. Algunos más comprometidos con el trabajo que con la Mucha pesca gente que estaba con el peto ese, que porque te obligaban a poner un peto para entrar. Como siempre.
En aquel tiempo era distinto ahora, hoy día hay mucho más regularización de Conmebol y todo eso, pero en aquella época era distinto, porque hay que contextualizar cómo funcionaba, llegar con una credencial de cartón, que era la que te habían dado, y bueno, así podía llegar cualquiera, y así como llegó gente que en verdad no estaba trabajando, estaban como hinchas, como participando un poco del... Porque también hay que contextualizar la época y el momento. Porque Colo-Colo empezó a crecer en la Copa Libertadores y todo el país empezó a crecer con esto. Pero así funciona, así fuimos testigos de esa histórica... ¿Cómo partió el atado, Pepe? Mira, ¿tú te acordás? Mira, es un poco confuso y con los años se va poniendo más confuso, pero esto parte con el festejo de Rubén Martínez. ¿Ya? Y eso generó en el equipo de Boca una bronca que no se pudo. La calentura, claro, la impotencia de alejarse mucho del marcador, y yo creo que ahí iniciaron esta gresca. Sí, se desató todo. Pero de la gresca en verdad no me gusta hablar mucho, porque yo prácticamente no participé, andaba buscando la noticia, la foto que fuera... Y bueno, pero algunos colegas sí los vi compartir, revolear cámara. Y fue terrible, porque yo te digo, nadie va a una gresca, ni los jugadores, ni los fotógrafos, ni la gente que estaba ahí. Pero finalmente se va armando. Tampoco uno puede decir, se puede alejar tanto y decir, oye, no, que yo no hubiera hecho esto. Mira, no me había involucrado porque nadie me agredió, pero yo estaba al lado de un colega que no sé si fue Black Junta o un chico que estaba en la banca de Boca que le dio una patada en la cara, que finalmente lo dejó en el hospital. Ravina, el lateral. Sí, le metió un estábamos juntos ahí tratando de... Porque esto fue simultáneo, ¿eh? Una pelea por acá, otra por allá. Imagínate que partió en el gol de Rubén Martínez. En el banco nuestro, ¿no? En el banco, en el foso, que alguien tiró una cámara, qué sé yo, y por ahí algo pasó. Alguien empujó a alguien. Claro. Por ahí, sí. Y luego el perro Ron, que muere finalmente, o le hace un cariño a Navarro Montoya. Eso fue al otro lado. Entonces, simultáneamente estaban pasando muchas cosas. Entonces había que estar muy atentos. ¿Y esta era la cámara que tenía? Esta la traje. La veo un poco machucada. Y bueno, nada. Se me cayó un par de veces. 35. Pero nada, así que bien. La saqué de la vitrina. ¿Y funciona esa todavía? No tanto. No tanto. Pero es una reliquia. Es una reliquia. Esta estuvo en ese partido. Mira. Sí, así que bueno. Bueno, Pepe, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo creo que, y quiero ser breve, pero yo creo que nosotros nos vamos a ir y vamos a seguir recordando ese gran logro que fue la Copa Libertadores. Y me sumo, a pesar de ser fotógrafo y uno dice no quiero estar comprometido con nadie, uno no es de ningún equipo. No, yo creo que todos los niños, los hombres que van creciendo llevan un niño y ese niño fue hincha de un equipo. En mi caso fue Colo-Colo. Buena, de lo cual me da mucha alegría haber participado en esa final de la Copa Libertadores. Buena, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Sigan disfrutando. Repito, buena, Pepe, bueno. Y les tengo una sorpresa. Un amigo que nos quiere mucho y que nosotros también queremos mucho. Cerquita, nunca más cerca que hoy está esta coqueta novia de América. Te queremos hablar, te queremos decir algo, Copa Libertadores. Queremos que nos acompañes por un año. Vas a ver cómo te queremos en Chile. Vas a conocer de nuestra hospitalidad, Copa Libertadores de América. ¿Por qué has sido tan esquiva, Copa Libertadores de América? ¿Por qué no has querido venir a nuestras vitrinas? Te hemos abierto las puertas 4 veces.
y has dicho que no coqueta Copa Libertadores de América. Hoy nos hemos vestido de frac, nos hemos puesto la mejor ropa para verte avanzar, reina soberana, para instalarte en la vitrina grande de la calle Cienfuegos. La fiesta está dispuesta, los músicos están en el escenario. Bailemos un vals, ¿te parece? Te quiero apretar con cariño, te quiero apretar con emoción, te quiero derramar una lágrima, porque nos ha costado tanto. ¡Copa Libertadores de América! ¡Qué cerca que está! ¡Te queremos tener! ¡Te queremos agarrar! Y no entregarla por mucho tiempo. Nos volvemos a emocionar. Yo estoy emocionado al verlos. ¿Ah? Estamos sumando años, 35 años, y evidentemente que el paso del tiempo no ha sido la oportunidad para olvidar el momento. Yo recordaba, mientras viajaba a este lugar donde hoy hacemos este programa en ESPN, cuál ha sido el momento más importante, emocionante, inolvidable, glorioso, que me tocó recorrer en casi 60 años de oficio. Y están los goles. El Pato Yáñez en Asunción del Paraguay, Iván siendo Pichichi en España, los goles de Marcelo Salas cuando le da la Supercopa, chileno en el estadio de River Plate. Goles memorables, goles inolvidables, la despedida de Carlos, internacionalmente hablando, frente a Brasil, cuando eluda al arquero, cuando colocó los campeones frente a Palestino y a Hugo Rubio solo le faltó eludir al portero del estadio. Han sido muchos los goles inolvidables o las jornadas inolvidables, más ninguna como la final de la Copa Libertadores de América. Para muchos puede haber sido el mordisco de ron a Navarro Montoya en ese partido inolvidable de mayo del 91, pero sin duda alguna es el momento en que Herrera sella la victoria. Era inalcanzable para Olimpia, el rey de copas, y se levanta la Copa Libertadores de América. Han pasado 35 años y ustedes representan a ese puñado de voluntades que mojó la camiseta blanca para entregarle al fútbol chileno su más grande satisfacción a nivel institucional. Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores de América. Ojalá que sean inmortales, son inmortales en la memoria colectiva de la hinchada chilena de todos los tiempos, porque esto que ustedes han conversado hoy y cuyo coronario hemos visto en el momento final cuando le hablábamos a la Copa Libertadores de América, que lamentable decirlo, pero parece que es irrepetible. Las distancias son cada vez más grandes, aunque la fe y la esperanza no hay que perderla. Gracias, mi querido Marcelo, el 7 del pueblo, al capitán Jaime Pizarro, al Cheito, el más joven de los jóvenes en ese equipo, corre camino de Tomé. Daniel, cuyo debut inolvidable no fue en Chile, debutó en los Estados Unidos, en Miami, hijo ilustre de Puerto Williams, Patricio Nazario Yáñez Candia. Un abrazo para ustedes y para todo el plantel inolvidable de 1991. Gracias, gracias. Marcelo, querido. Tenemos que hablar, Marcelo. El jugador Pérez, Bartichotto, Pérez.